La operación para generar un golpe blando. Acá lo que están tratando de defender es una operación política cuyo objetivo era un golpe blando. Que efectivamente creo que buscaba la destitución de la presidenta, el juicio político o eventualmente el adelantamiento de elecciones o alguna variante de ese tipo. Yo estoy de acuerdo de que hay que ayudar a la doctora a que llegue al final. Lo que me parece que hay que hacer para ayudarla mejor es acortar la línea de llegada. Lo que me parece que hay que hacer para ayudarla mejor es acortar la línea de llegada. Que por favor los políticos se pongan los largos y hablen en serio de un cierto adelantamiento electoral. Lo escuchaba el Turco también, audaz lo que el Turco propone. Sí. Lo escuchaba el Turco también, audaz lo que el Turco propone. Sí. Que hay que adelantar las elecciones. Sí, claro. Esa operación política se inicia con la presentación de Nisman, pero a los pocos días, a las pocas horas, esa operación empieza a derrumbarse, ¿no? La desmentida del Departamento de Estado respecto a que estuviera involucrado en la operación, la desmentida de Interpol, que fue muy dura porque se dirigió directamente al fiscal, dijo usted miente, el intento frustrado de que se adhiriera o respaldara esa denuncia el Congreso Mundial Judío, las opiniones contundentes de los jueces, digo los jueces porque me refiero en primer lugar al propio Canicova Corral, que llegó a calificar la acción de Nisman como una acción ilegal, propia de un delito, la de la doctora Servini de Cubría, que no le dio entidad a la presentación, la del propio Lijo, que cuando se hizo cargo de la causa dijo tampoco voy a levantar la feria. Todo eso fue derrumbando la operación. Para sostenerla, en aquel momento, plantearon que el Nisman fuera al Congreso. Querían salvar, no a Nisman, porque en ningún momento les debe haber importado un comino a Nisman, como ha quedado demostrado, sino querían salvar la operación. Nisman se murió. Lo que no quieren que se muera es la operación. Entonces la van a seguir sosteniendo de cualquier manera. Horas después de estas declaraciones de Moró, se dio un nuevo capítulo de este intento de golpe blando. La nota que publicamos el día domingo diciendo que el fiscal Nisman había pensado en pedir la detención de la presidenta Cristina Kirchner es completamente verídica. La información que salió publicada ayer en el diario Clarín por los colegas Santoro y Guñaschi, lo único que hace es agregarle más confusión a la situación personal del fiscal Alberto Nisman. Lo único que demuestra es que Nisman estaba muy mal. Pedir la detención de un jefe de Estado por un delito de encubrimiento parece poco menos que una locura. Para que se produzca la detención tiene que haber dos elementos fundamentales. Uno es el peligro de fuga y el otro es el entorpecimiento de la investigación. En el caso de la presidenta cuesta creer que pueda haber un peligro de fuga. Y la otra cuestión que tiene que ver con el entorpecimiento, suponer esto del presidente implica directamente atacar su continuidad en el cargo. Entonces, la idea de detención o del pedido de detención contra la presidenta, lo que tenía como idea subyacente era sacarla de la presidencia de la nación. Moró. Primero, coincido con Leopoldo Moró, hubo un intento de desestabilización del gobierno para sacar a la presidenta de la nación. Y hubo un complot que costó además la vida de un fiscal que no sabemos si era parte de la trama, que es gravísimo. Y lo denunció la presidenta. Pareciera que la presidenta de la nación, la persona más importante de la vida política de un país, elegida por la voluntad popular, dice esto y es como si nadie hubiera dicho nada. Digo, un país extraño, muy extraño. Y la fiscal se equivoca 2 veces en un mismo día y es tapa de todos los diarios. Entonces, la presidenta dijo, investiguen esto, porque hay un fiscal muerto y no sabemos si no es parte de lo que se necesitaba. Para seguir sosteniendo esto, lo que dice Mariana, confusión, confusión y confusión. El titular del diario, Nisman habría pensado en detener a la presidenta y yo había pensado en ganar la grande. Ahora, ¿me van a dar el premio o no? Porque lo pensé, digo, y no me dan el premio, no me corresponde. Según la tapa de Clarín me correspondería el premio. Si te van a cobrar los impuestos, digo, porque no los cobren. Y además, lo más loco de todo esto es, esa primera denuncia, la habría pensado en junio del 2014.
y la tiró al tacho de basura ese día antes de aparecer muerto. Digo, nada, ¿verdad? Son muy malos los servicios del EPARC, que te mantienen la basura como nadie le 6 pasó a meses. limpiar. Digo, la verdad, como nada se sostiene y quieren seguir sosteniendo la sospecha contra el gobierno, la confusión, la agitación política y el intento de destitución, todos los días nos vamos a encontrar con algo nuevo. El intento de generar un golpe blando. Capítulo: Embestida antidemocrática contra Gilles Carbó. La fiscal dice que Gilles Carbó no escribió el comunicado que contenía el supuesto error. Quiero dejar muy en claro que ayer la oficina de prensa del Ministerio Público, a través de la vía telefónica, habló conmigo y se transmitió en forma errónea e involuntaria una información que fue rectificada hoy por la mañana por mi parte. No hubo manipulación de la Procuración y esto me hago cargo yo de todo lo que hablo. Nunca sufrí ni ejercieron presión sobre mi actividad laboral. La Procuración General de la Nación, desde un primer momento, yo mantuve una entrevista con la Procuradora, me brindó su apoyo en mi dirección. Pero Clarín dice, sin mostrar ninguna prueba, que ese famoso comunicado lo escribió Gilles Carbó y aprovechó esa verdad incomprobable para pedir la cabeza de la procuradora sin respetar los órdenes democráticos y presionando a políticos afines para ello. Hoy tenemos a la procuradora Gilles Carbó que falsificó una comunicación. ¿Cómo que falsificó una comunicación? Claro, ella mintió. Bueno. ¿Quiénes son los secuestradores de la palabra de Fein? Alejandra Gilles Carbó. La Procuración General de la Nación de Alejandra Gilles Carbó fraguó un comunicado. Una maniobra de estos asesores de prensa que obviamente siguen las directivas de Gilles Carbó. Aparentemente, digamos, ese comunicado fue redactado por la procuradora Gilles Carbó. Yo me pregunto hoy, ¿quién va a pedir la renuncia de Gilles Carbó? Por ahora nadie la está pidiendo. Patricia, ¿cómo estás? Patricia Burri. Ustedes van a pedir, yo sé que no hay mayoría parlamentaria, pero ¿van a pedir la destitución de Gilles Carbó? Consideramos que ella debería dar un paso al costado. Nuestro instrumento legal es la presentación de un juicio político, no tenemos mayoría. Gilles Carbó no tiene que seguir en su cargo. Ok, estamos desde hoy a la mañana viendo quiénes quieren políticamente hacer algo con Gilles Carbó. ¿Cuántos son? ¿A dónde está la cola? ¿Dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gilles Carbó? ¿Dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gilles Carbó? ¿Por qué carajo les tengo que creer cuando dicen que quieren cambiar la Argentina si no son capaces de sacar una fiscal? Sí, fuera del aire fantaseábamos que ante la pregunta de quién va a pedir la renuncia de Gilles Carbó iba a aparecer Patricia Bullrich vestida de chapulín colorado, digamos. Pero bueno, no, un pequeño comentario. Hoy a la tarde salió que la fiscal va a pedirse vacaciones. Del 18 hasta el 5 de marzo, 18 de febrero al 5 de marzo. Sí, un buen momento para tomársela. Y no, pero bueno, volviendo, yo creo que se vinculan los dos informes con la cuestión del golpe blando. Esa interna desesperada, ese intento de aglutinamiento de la nata respecto de políticos opositores, tiene que ver con, bueno, eso, con que el golpe blando comienza en el Poder Judicial y comienza en esa interna entre fiscales y jueces, digamos, ¿no? Para decirlo así sintéticamente. Y después digo, para que vean que esto no es un, digamos, que no estamos hablando en un cierto nivel de abstracción, y ya lo hemos comentado muchas veces en el programa, que a ver, los golpes ya no vienen en el mismo formato que venían en los años 70 en Latinoamérica. Uno diría, hay que recordar lo que tenemos bien cercano en el tiempo y en el terreno, que es lo que pasó en Paraguay. O sea, no hay que olvidarse de ese golpe. Paraguay, Honduras y tantas sí, variantes de esto, digamos, ¿no? El de Paraguay a mí me parece además particular porque lo habíamos, incluso creo que había venido Pedro Briguer a comentarlo acá en su momento, es cómo se dio la situación. Primero, o sea, se lo acusa a Lugo. Por el episodio de los campesinos. Una cama de aquí. El último fue la matanza. Eran cinco acusaciones, la última era una matanza de campesinos, pero el punto central era que las pruebas del libelo acusatorio por el cual se hizo el juicio político, las pruebas estaban en un apartado que decía, con un titulito chiquitito, decía, respecto de las pruebas, remítase a los principales titulares de los diarios. Esas eran las pruebas. Así se hizo un juicio político y se cargaron un presidente. Clarín hoy tituló
que a partir de la licencia de la fiscal Fein, su jefe habría dicho, el jefe de la fiscal de segunda instancia, que es el juez Sáenz, digo, sí, que la quieren apartar. Pero cuando lees el diario de La Nación, dice que este hombre dijo, no, me pidió las vacaciones hace 2 meses y la estoy dando ahora. Es decir, La Nación está informando estrictamente lo que pasó y Clarín sigue operando a través de un pedido de vacaciones que parece que hizo en octubre para irse ahora en febrero sin saber que iba a pasar todo esto, como que se la quiere apartar. Y como se la quiere apartar, la culpa es de Gil Carbó y hay que echar a Gil Carbó. Yo anotaba lo mismo. De todas maneras, Gustavo también hace declaraciones absolutamente contradictorias. Sí, el fiscal, el jefe de la fiscal. Absolutamente. Lo que uno está pidiendo es, a ver, acá hay jueces, Exide, espías, Clarín, grupos económicos, golpe blando. Y no hay que olvidar que puso un fiscal antilavado. Y eso ha molestado unos cuantos. La doctora Carrió, que dijo tenía amistad con Estiuso. ¿Quién tenía amistad con Estiuso? La doctora Carrió, ¿te suena ese nombre? ¿Por qué relacionaste a Carrió hoy como amiga de Estiuso? Con Estiuso no se quiso meter nadie. Mirá que han desfilado muchos presidentes. En el año 13, cuando conformamos esa alianza táctica entre varias fuerzas, propusimos un scratch en la Secretaría de Inteligencia. ¿Y Lilita qué dijo en ese momento? No, Lilita lo que dijo, no, es un error grande, no, yo tengo buena relación con Estiuso, es un error, no hay que meterse con eso. Bueno, es fuerte lo que decís, no sabía que Carrió había manifestado esto. Sí, me lo manifestó a mí, se lo manifestó a Gustavo Vera también. Lilita me manifestó un enojo muy fuerte, porque no quería que hiciéramos ningún tipo de escracho, ningún tipo de denuncia contra la Secretaría de Inteligencia. Le pegaron 6 tiros siendo el diputado y él señaló claramente a la CIDE y es más, inclusive hace pocos días en un almuerzo que hubo en un programa de televisión donde participó Lilita y Bonazo, bueno, Lilita, cada vez que Bonazo narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar el papel supuestamente republicano de la CIA y de la vinculación de Estiuso con la CIA, ¿no? Miguel ha sacado un libro buenísimo, lo que no dije en el recuerdo de la muerte. ¿Estás amenazado, Miguel? Sí, amenazado por Estiuso, sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero amenazado de muerte? Lo hizo. ¿Con qué tranquilidad lo decís? Bueno, por elegancia, digamos. ¿Pero tenés custodio? ¿Estás con gente que no, te cuida, no, pero realmente es una amenaza seria. Fue cuando él utilizó una revista de gran circulación, Noticias, para atacarme. A raíz de este libro, justamente, porque el libro empieza con él. Cuando un jefe de los servicios secretos amenaza a un periodista en una revista de máxima circulación, lo insulta, lo agravia y demás, y algo pasa, digamos. Yo creo que fue en el marco de la guerra de los espías, de la que se habla acá, y de la cual estamos viviendo algunas tenebrosas consecuencias. Tenebrosas, y te dijo que parecía un suicidio inducido, ¿no? Él estaba solo, él estaba muerto. Porque cuando lo sacan a Estiuso, cuando Cristina le retira el apoyo, ya Estiuso no está, que es su otro apoyo. Bueno, Lilita, cada vez que Bonazo narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar. Alguien que acusa de esta manera sabe que está muerto. Es decir, ahora, cuando a él le notifican que le sacan la causa, él está muerto. ¿Quién le avisa? Bueno, eso se sabe. ¿Quién le avisa? Bueno, eso se sabe. También hay que reconocer que hay gente que perteneció a la CIA y sigue perteneciendo a la CIA, como es el caso de Estiuso, precisamente. Ahora, yo voy a decir algo. Si yo soy juez y tengo que investigar un estado terrorista, ¿a quién pido ayuda? ¿A los sectores de inteligencia iraní? ¿A la KGB? ¿O a la CIA? Yo pido a la CIA. Cada vez que Bonazo narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar el papel supuestamente republicano de la CIA y de la vinculación de Estiuso con la CIA, ¿no? Carrió y su fuerza no participó del único escrache que se hizo a la Secretaría de Inteligencia en julio del 2013, pidiendo su intervención y acompañando una ley de intervención y acompañando una denuncia penal sobre los principales directivos. La firmamos nosotros, ¿La causa de esa ausencia fue la relación que unía a Carrió con Estiuso? Yo creo que hay temor a meterse con los organismos de inteligencia.
En general, no. ¿Por qué no se ha metido ninguna fuerza política? ¿Esto no le hizo ruido como usted está aliado con Carrió, esta relación con Estiuso? Por supuesto, lo discutimos y en algunas cosas uno está de acuerdo y en otras cosas no está de acuerdo. Increíblemente, la fiscal sigue sin citar a Estiuso. Clarín y sus afines sin preguntarse por qué no lo citan. Y tampoco es citada Elisa Carrió, que confesó conocer confidencialmente que Estiuso había abandonado el país. Era previsible que hubiera estas muertes, el propio Estiuso dice tengo miedo por mi vida, hoy no está en el país, el propio Estiuso dice tengo miedo por mi vida, hoy no está en el país. Hay dos señoras diputadas que se han jugado por Estiuso, directa o indirectamente, Patricia Bullrich y Lilita Carrió. Van a tener que dar alguna explicación. ¿Por qué Patricia Bullrich? Es la que más le insistió, esto lo ha dicho ella, lo dicen las llamadas, la que más le insistió a Nisman que se presentara en diputado, o en la Cámara, perdón, a defender su proyecto, cuando este hombre parece que no quería presentarse, evidentemente por falta de solidez en sus pruebas. Yo creo que aquí lo que han intentado, más que defender un título, ya que hablamos de la profesión, ustedes saben que hay una técnica orientada a defender los títulos que el diario hace, ¿no? Acá lo que están tratando de defender es una operación política que tuvo como objetivo, y no lo digo ahora, lo dije en este mismo programa el día 16, el viernes 16, 48 horas antes de la trágica desaparición de Nisman. Acá han intentado provocar una operación de conmoción política cuyo objetivo era un golpe blando. Que efectivamente creo que buscaba la destitución de la presidenta, el juicio político o eventualmente el adelantamiento de elecciones o alguna variante de ese tipo. Esa operación política se inicia con la presentación de Nisman, pero a los pocos días, a las pocas horas, esa operación empieza a derrumbarse, ¿no? También lo enumeramos en aquel programa, bueno, la desmentida del Departamento de Estado respecto a que estuviera involucrado en la operación, la desmentida de Interpol, que fue muy dura porque se dirigió directamente al fiscal, dijo usted miente, el intento frustrado de que se adhiriera o respaldara esa denuncia el Congreso Mundial Judío, que fue una gestión que hizo un abogado vinculado a estos grupos de la CIDE y se frustró. Las opiniones contundentes de los jueces, digo los jueces porque me refiero en primer lugar al propio Canicova Corral, que llegó a calificar la acción de Nisman como una acción ilegal, propia de un delito. La de la doctora Servini de Cubría, que no le dio entidad a la presentación, a punto tal de que dijo que no iba a levantar la feria, se levantó la feria por muchas cuestiones de menor envergadura. La del propio Lijo, que cuando se hizo cargo de la causa dijo tampoco voy a levantar la feria, voy a entender en el tema en el mes de febrero. Todo eso fue derrumbando la operación. Para sostenerla en aquel momento, como están haciendo ahora con esta barbaridad que han planteado, que simbólicamente nos lleva al tacho de basura. Sí, lo decía ayer Dante Palma. En aquel momento, para sostener la operación, plantearon que el Nisman fuera al Congreso. Es decir, lo plantearon un par de diputadas y hubo una campaña muy activa de Clarín en esa dirección. Querían salvar, no a Nisman, porque en ningún momento les debe haber importado un comino a Nisman, como ha quedado demostrado, sino querían salvar la operación. Una operación gestada en esta trama mafiosa entre grupos económicos, agentes de inteligencia y la herramienta extorsiva que aporta un sector del Poder Judicial. Yo creo que ahí lo que ocurrió es que Nisman se vio enfrentado a que, por un lado, todo lo que le habían dicho que iba a ocurrir, que iba a venir el portaaviones norteamericano, se la iba a llevar a la presidenta presa como a Noriega, que a él lo iban a hacer desfilar por la Quinta Avenida como héroe de la causa americana, no había ocurrido, se encuentra frente a la necesidad de ir al Congreso, pero en determinadas condiciones, las condiciones que imponían estos grupos. Sesión secreta, de modo tal de que después editorializaran ellos lo que había dicho Nisman ahí adentro. Obviamente, el oficialismo y otros sectores.
reaccionan y dicen, no, la sesión, frente a la magnitud que plantea esto, tiene que ser pública, tienen que estar las cámaras de televisión. Además, el que había hecho público todo esto era el propio Nisman, entonces había que seguir en ese terreno, en esa regla de juego. Creo que allí se dio una situación insoportable para el fiscal, no solo porque la denuncia en la Cámara de Diputados, en la confrontación, iba a durar 5 minutos, la seriedad de la denuncia, etcétera, sino porque iba a tener que responder, como yo lo dije también en ese programa, y no lo digo en términos autorreferenciales, sino porque esto fue dicho antes, iba a tener que responder preguntas muy incómodas, de todo tipo, respecto a los fondos, el destino de los fondos que fueron inmensos durante estos 10 años, si realmente se habían volcado a investigar el atentado o por el contrario, como ha quedado demostrado, se volcaron por lo menos durante 2 años, él mismo lo confesó, a hacer operaciones ilegales de escuchas telefónicas, seguimientos, etcétera, para armar esta patraña. Iba a tener que responder muchísimas preguntas. Tengo para mí que el día viernes el fiscal le dijo a alguien, yo en estas condiciones no voy. Si no es secreta, yo no voy. Y creo que ahí empezaron presiones muy fuertes, que se van a revelar seguramente cuando por fin la fiscal pueda abrir los teléfonos de Nisman, que sospechosamente es una tarea que está retrasándose mucho, porque la esposa del fiscal, o la ex esposa del fiscal, no designa el perito de parte, que es una cosa de 2 minutos, designar un perito técnico para eso. Yo no sé por qué se está retrasando tanto. Pero ahí se va a revelar claramente las presiones que sufrió el fiscal. Llamadas de todo tipo, de las diputadas, de periodistas del diario Clarín, probablemente de algunos de estos agentes de inteligencia que fueron los que lo llevaron a que encabezara esta maniobra de golpe blando, lo querían transformar en una especie de Aldo Rico del golpe blando. Y bueno, me parece que ahí se dieron una combinación de elementos que desembocaron en la tragedia. Yo no discuto y no me meto en el tema de si se suicidó o no se suicidó, porque eso es una tarea que está llevando adelante el juzgado que investiga, el jefe de homicidio de la Policía Federal, etc. No discuto cómo murió. Sí discuto, o mejor dicho, planteo por qué murió. Yo creo que él fue víctima de sus propias circunstancias, estaba parado en el centro de un entramado que lo controlaba, que lo conducía, de este entramado mafioso que va subiendo a la superficie. Creo que esto empezó efectivamente cuando se firmó el memorándum. Yo coincido que empezó en ese momento, pero ¿por qué empezó? Porque el memorándum establecía, entre otras cosas, que se creaba una comisión de la verdad, con juristas que no iban a ser ni iraníes ni argentinos, de prestigio internacional, que a pesar de que su dictamen no tenía efecto vinculante sobre la causa, es decir, no anulaba la causa, de todas maneras iba a tener significado. Claro. Si estos juristas llegaban a la conclusión de que la causa AMIA había sido infeccionada, ensuciada desde el principio, precisamente por estos mismos personajes, iban a tener un dolor de cabeza muy serio. Entonces se lanzaron claramente a evitar que eso ocurriera. Lo evitaron porque se declaró inconstitucional, etc. Pero ¿qué pasa? En septiembre del año pasado, la Corte le rechaza un recurso a Tejeldín para dejarlo, que él pretendía quedar afuera de la causa del atentado, y lo vuelve a incluir. Ahí empezaron a temblar otra vez, porque este tipo había sido el nexo del entramado que llevó a que la causa se desviara. Tras cartón, la presidenta decide descabezar a este sector de los servicios de inteligencia. 3 días después, la presidenta hizo esto el 17 de diciembre, 3 días después, el 20 de diciembre, la Cámara Federal porteña apura el juicio oral y público, para que se eleve el juicio oral y público sobre la cuestión de el encubrimiento, que es la causa que más los preocupa a estos tipos. Claro. Entonces ahí me parece a mí que lo que ocurrió es que le dijeron a Nisman, bueno, venía a presentar lo que tenemos armado, creo que agregaron, te van a sacar la fiscalía, claro. Me parece que además le dijeron, te van a sacar la fiscalía,
Y ahí él llega, yo creo que lo tenían armado, yo no comparto la teoría de que lo hizo en 48 horas, yo creo que fueron juntando, además no es que lo crea, lo dijeron ellos, fueron juntando esas escuchas, etcétera, y fueron armando la operación. Lo que sí fue de apuro fue la decisión de presentarlo en ese momento. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por los atentados en Francia o porque las circunstancias objetivas daban para hacerlo? Pero lanzaron esta operación de conmoción que pretendía culminar en un golpe blando. Creo que eso a Nisman, el conjunto de estas circunstancias, lo superó largamente, lo desbordó y lo dejó en una situación de vulnerabilidad enorme. Pero no quieren... Nisman se murió, reitero, a ellos les importa un comino. Lo que no quieren que se muera es la operación. Entonces la van a seguir sosteniendo de cualquier manera, con una falsedad gigantesca como la que planteó el diario Clarín, que no debería merecer el rechazo del jefe de gabinete. Yo no entro a discutir si hizo bien o hizo mal. En realidad debería merecer el rechazo de los lectores, digamos, porque los ha puesto en una situación insólita. Así que ellos van a seguir intentando sostener a como sea la operación. UNEN viene a plantear 2 o 3 cuestiones básicas. Primero, lucha contra la corrupción. Estos 10 años kirchneristas a nosotros nos enseñaron que la corrupción no es neutral en términos de política pública y en términos de efectos para con la sociedad. Me parece que ahí hay algo que hacer y ahí viene la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. UNEN viene a plantear una agenda social. Hoy nosotros presentamos una denuncia penal contra Kicillof, los interventores del INDEC y la Presidenta de la Nación por no publicar los datos de pobreza. Nosotros tenemos una pobreza en crecimiento en la Argentina, una pobreza estructural sostenida y una pobreza fluctuante por inflación que avanza. Con 10 años de crecimiento no la pudimos atacar. Me parece que hay otra cuestión económica a resolver que tiene que ver con cómo desarrollamos nosotros las economías regionales, cómo podemos dar alguna previsibilidad en términos de macroeconomía para que la Argentina salga adelante definitivamente. Y yo te quiero cerrar con esto. Estos 10 años de crecimiento económico al 7, 8 y 9% fueron un desperdicio para la oportunidad que tenía la Argentina de realmente dar un paso hacia adelante en términos de desarrollo e infraestructura, cosa que no se hicieron. No, parcialmente sí, probablemente en algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura, pero yo creo que no fueron 10 años desperdiciados. No lo creo porque me da la impresión de que es obvio que ha habido un proceso de inclusión con defectos, con carencias, pero en términos gruesos nadie puede negar que efectivamente ese proceso de inclusión se manifestó en la ampliación de derechos civiles, de derechos sociales y en la extensión del empleo. Más allá de que tal vez no ha sido un empleo de calidad, efectivamente todavía, por ejemplo, hay mucho trabajo informal, pero la verdad es que si tomamos en consideración lo que sucedía en la Argentina del 2001, del 2002, del 2003, me parece que es necio, es un negacionismo absurdo no reconocer la existencia de un proceso de inclusión que además incorporó sectores a la cobertura de previsión social. Hoy la Argentina en ese sentido es un ejemplo en América Latina. El 93% de quienes están en condiciones de ser cubiertos por la seguridad social están incluidos en el sistema. Yo creo que ahí hay una diferencia. Claro, mi caso es un caso muy particular, ¿no? Yo tengo una disidencia con el partido. Claro. Es más, el radicalismo está en el UNEN por la decisión de 4 gerentes. No ha habido decisión partidaria, no ha habido congreso partidario, no ha habido debate partidario. Por eso esto está abierto al juego de las adivinanzas, de si arreglan con Macri, no arreglan con Macri, etc. Porque es una decisión gerencial, no es una decisión política de la Unión Cívica Radical. Hay algo que me sorprendió del acto, cierto tono, digamos, más que nada, quizá lo estoy asociando a lo de Brandoni y no necesariamente involucre a los protagonistas directos de lo que fue el acto, pero cierta cosa o cierto discurso, cierta retórica que yo creía superada, ¿sí? Basada en el antiperonismo. Bueno, ese es el primer problema.
El problema es que nos están tratando de empujar a creer que es más importante derrotar al peronismo que derrotar a la pobreza. Y es además una visión muy atrasada, superada por Alfonsín en el 83. La antinomia peronismo-antiperonismo ha quedado enterrada por la historia. Por eso es un error estratégico enorme tratar de resucitarla, porque además es hacerle el juego a los sectores más concentrados, a los grupos. Alfonsín tenía una definición que siempre planteaba, que era que nosotros mucho tiempo nos habíamos parecido a los circos romanos, donde los gladiadores luchaban en la arena, cuando llegaba el momento de decidir quién moría, el emperador bajaba el pulgar, la gente gritaba en las tribunas sin darse cuenta que estaban celebrando la muerte de un propio y el triunfo del emperador. Por eso volver a esa cosa atrasa, es un desatino, digamos. Hernán, ¿atrasa o no atrasa? Bueno, tengo una visión lamentablemente diametralmente opuesta a la de Leopoldo. La Argentina del 2001 era un estado quebrado, con una macroeconomía muerta y, como él mismo decía, con la sociedad endeudada en dólares. Post-2001, la capacidad social del Estado, la capacidad instalada social del Estado, el crecimiento de los commodities, dio la oportunidad para que la Argentina salga adelante. Si no fue un desperdicio esta década, ¿qué fue? Donde tenemos hoy 11 millones de pobres. Ustedes saben que el censo del 2010, Leopoldo, el 50% de la Argentina no tiene cloaca, censo del INDEC, el 50% no tiene acceso a la red de agua potable. En términos de jubilados, tenemos jubilaciones de pobreza. ¿Cuál es la cuestión antiperonista de UNEN al decir que nosotros queremos un Estado eficiente, presente, y queremos republicanismo y queremos igualdad ante la ley? ¿Saben qué pasan con los jubilados? Que dicen que los incorporaron, que tienen jubilaciones de miseria. ¿Saben qué va a pasar la semana que viene? El kirchnerismo va a destituir al juez Herrero, juez de la Cámara de Seguridad Social, que le daba cautelares a favor de los jubilados. Lo mismo que hicieron con Campagnoli, que estaba investigando a Lázaro Báez. Entonces, la discusión respecto de si la Argentina acá retrocedemos o no retrocedemos, yo no me comparo con el 2001, realmente. Me comparo con lo que me imagino de la Argentina que puede ser. Y la Argentina que puede ser es totalmente distinta a la que me quieren mostrar que fue y que tiene que seguir siendo. Acá no hay antiperonismo. Acá lo que hay es una vuelta de página, es correr la historia kirchnerista de la Argentina, correr lo que es el siolismo, correr el masismo, correr esta expresión del PJ y crear algo nuevo. Por supuesto que es difícil. Pero nosotros dijimos, bueno, vamos a tener las dificultades en la vanguardia, a discutir nuestra propuesta con la posibilidad de disputar poder. Eso es UNEN. Hernán, y digo, si ustedes, me estaba reconociendo recién que en el 2001 el país estaba quebrado. Claro. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, el apoyo de Fernando de la Rúa o de Fernández Mejide al acto en el Broadway? Bueno, ahí Fernando de la Rúa que apoya a quien quiera.